Jeremías capítulo 33. Este es uno de los versículos que más se saben los cristianos, que más dominan, que más se saben de memoria. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé. ¿Cuántos han clamado algún día a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted clamó? Ahoritica estaba clamando usted al Señor. Nosotros todos los días estamos clamando. A cada rato estamos pidiéndole al Señor. Como he dicho en las predicaciones que he llevado sobre la oración, hoy es otro tema de la oración. Así que prepárese porque Dios está preparándonos para ser guerreros de oración. Necesita el Señor formarnos a través de la oración y por eso el Señor ha dado estos temas de la oración y sé que todavía hay más temas de la oración. La enseñanza de hoy es una de las enseñanzas muy básicas que todos hemos oído esa palabra de la oración. Es lo que cuando uno comienza en el caminar cristiano escucha esas palabritas, y ya pronto se las voy a decir. Esas palabras de la oración, que creo que todos hemos escuchado eso. Aquí vemos entonces el profeta Jeremías, el Señor mismo es el que le dice esas palabras. Clame a mí, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar, te voy a mostrar cosas grandes que tú no conoces. Significa que cuando nosotros le pedimos a Dios, descubrimos que Dios tiene cosas grandes cada día, nos sorprendemos de lo que Dios tiene, nos sorprendemos de las maravillas y bendiciones que Dios nos da, nos sorprendemos aún de las bendiciones que recibimos y sabemos que cada día habrá más bendiciones, pero ¿qué tenemos que hacer? No pedirle, tenemos que clamar, tenemos que suplicarle, tenemos que pedirle. No es malo pedirle a Dios, es bueno pedirle a Dios. Hay personas que dicen, a mí me da cosa pedirle a Dios porque molestarlo tanto, tan ocupado que estará. Pero si el mismo Señor es el que dice que le pidamos, bueno, pues aprovechemos. ¿Está en nosotros que no pidamos? ¿O está en alguien que no quiera pedirle? Porque de repente hay alguien tan humilde que dice, no, pues, ¿para qué pedirle tanto a Dios, tantos pedidos que tendrá? Señor, una casita, así se esté cayendo, y recibe una casita cayéndose. Señor, no importa, un carrito, así tengan que empujarlo con 5, y le consigue hasta los 5. Entonces, todos nosotros pedimos y tenemos que pedirle a Dios, pero está en nosotros lo que pidamos, como nosotros creamos que Dios es. Si creemos que Dios es un Dios pobrecito que tanta gente le pide, no. Creo que cada día nos sorprendemos de lo que es Dios y cada día aprendemos de lo que Dios tiene para nosotros y tal vez llegue el tiempo, el momento en que usted pueda decir, yo no sabía que se podía pedir tanto. Gracias a Dios, la oración es pedir y pedir y pedir. Aún el Señor Jesucristo les dijo, pidan así, pidan y se les va a dar, no tengan miedo, pidan. Y el apóstol Pablo llegó a decir, piden y piden mal, no saben pedir. Entonces hay muchas cosas de qué hablar con respecto a la oración. Y clamar a mí, no dice, clame a un ángel. Porque no es clamar a los ángeles. Yo puedo pedir al Señor que envíe ángeles para que me protejan. O si estoy en guerra espiritual reprendiendo, puedo pedir, Señor, envía ángeles. Pero una cosa es que yo pida, envía ángeles, y otra cosa es pedirle a los ángeles. Porque la Biblia nos dice que al que debemos pedirles a Dios, que debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús, pero no hay otro. Porque el único camino para ir al Padre se llama Jesucristo, no hay más nadie.
Primera Timoteo 2:5 dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Quiere decir que entre todos nosotros debemos usar un solo medio para llegar al Padre, Jesucristo. No dice entre Dios y los hombres otro hombre para que llegue a Jesús, sino entre Dios y los hombres Jesús, nada más. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido a pedir a Dios, a hablar con Dios. Ajá. Entonces, la enseñanza se llama orar es hablar con Dios. Lo más fácil que hay. Orar es hablar con Dios. ¿Verdad que usted ha escuchado esa palabra? Cuando uno llega al caminar de Dios le dicen orar es hablar con Dios. Pero no sé si usted algún día se ha preguntado, orar, hablar con Dios, pero yo no lo veo. Porque el hablar, ¿qué es el hablar? El hablar es expresar palabras, hablar es decir lo que pienso, hablar es decir lo que tengo en el corazón, eso es hablar. O puede uno escuchar, o tal vez nos ha pasado a nosotros, que alguno esté hablando, pero solo. Y no es que esté orando, sino está hablando solo. ¿Alguno le ha pasado eso algún día? Que se pone a hablar solo. Tal vez hable solo por preocupación, tal vez hable solo porque tiene muchas cosas que hacer, o tal vez hable solo porque con el que habla no le presta atención, entonces bueno, hablo solo, no me dicen nada, nadie me presta atención. ¿Quién? No sé, pero le hablo. Entonces se habla solo y se habla con las personas, o se habla a un grupo de personas. Pero lo que podemos ver es que hablar es dirigirse a alguien. Eso es hablar. Ajá. Pero ahora está lo siguiente, rezar. ¿Qué es rezar? Rezar, según el diccionario, rezar es leer algo escrito. Eso quiere decir rezar, leer algo que está escrito, lo que reza el documento. Entonces, rezar se trata de leer algo que está escrito. Nos enseñaron hace mucho tiempo a rezar, y a rezar para pedirle a Dios. ¿Qué era lo que estábamos haciendo o qué es lo que hoy todavía siguen haciendo muchas personas cuando rezan? Están de alguna forma rezando, repitiendo algo que escribieron. Están repitiendo algo. Vemos entonces que rezar es decir algo que está escrito o algo que se aprendió de memoria, aunque sea para Dios. Entonces, se ha enseñado a rezar. A rezar significa que tal vez usted no se acuerda, y entonces alguien le dice, mire, yo quiero orar, pero ¿cómo hago? Hágame una oración ahí y la escribe para yo pedirle a Dios. Entonces, ¿qué hace? La persona lee, reza esa carta para Dios. Eso es rezar, pero también está el rezar que se le hace a quien no se debe hacer, porque se le hace a los santos, a los muertos, y dejémoslo ahí porque hay cosas muy buenas que quiero compartir que el Señor me dio para dejar mejor quieto ese punto de rezar, porque hay algo más grande que Dios tiene. Amén. Ajá. Entonces, mire, fíjese lo que es rezar. Pedir, lo dije el domingo pasado y vuelvo a repetir, normalmente se pide a alguien que se ve, ¿verdad? Uno pide a alguien que uno está viendo. Yo no puedo pedir a quien no estoy viendo, pero orar tiene que ver con pedir y pedir no tiene que ver con orar. ¿Sí? ¿Me entendieron eso que dije la semana pasada? Hoy les vuelvo a decir un poco de esto. Se pide, y cuando vuelvo y digo, cuando normalmente uno pide es porque está pidiendo a alguien que está viendo. Pero hay una diferencia de orar. Orar tiene que ver con pedir, pero orar es pedir a Dios a quien no veo. Mientras que pedir es pedir a quien se ve, o rezar es rezar pidiendo a quien también se ve.
porque de alguna forma se enseñó que le rezaran a las imágenes, a los muertos, a los santos, bueno, errores que uno puede ver. Orar es pedir, es clamar a Dios. Diferencia entre rezar y orar. Rezar es hablar a Dios, lo escrito.